Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 11 de My Stand In. Ming besa a Joe ferozmente basados en el libro. Al ver cómo los ojos de Joe se enrojecieron por la rabia y aún así mantener esa mirada tranquila, el corazón de Ming dolió tanto. Ming pensó que esta sería la oportunidad para demostrar su valía, pero no esperaba pegarse un tiro en el pie con su hermano humillando a Joe. Pensó que su hermana, que ya es esposa y que pronto se convertirá en madre, sería más madura. No esperaba que ella todavía fuera tan dominante. No temía que Ming Mei les dijera a sus padres. Tendría que enfrentarlos tarde o temprano, pero en este momento no es un buen momento. Teme que Joe se lastime. Lo que menos quiso ver en toda su vida es que Joe sufriera alguna queja. Ya había hecho que Joe perdiera demasiadas cosas, tanto que no tenía forma de compensarlo todo. Incluso si tuviera que hacer todo lo posible para hacer las paces, es demasiado tarde. Todo esto realmente hizo que las grietas entre ellos fuera cada vez más amplia. Lamento haber permitido que Joe conociera a Ming Mei. Tarde o temprano se encontrarían, pero en este momento definitivamente no es el momento adecuado. Joe se frotó la cabeza. Voy a volver. Realmente tengo cosas que hacer. No hay tiempo para estar solo contigo todos los días. Se volvió hacia la salida después de decir eso. Ming pronunció suavemente. ¿Necesitas ir con la tía al hospital? Iré contigo. No tengo que hacerlo. Ming, dame un respiro. Abrió la puerta y se fue. Ming observó cómo la silueta de la espalda un tanto desalentada de Joe se alejaba gradualmente. Un gran pánico repentinamente se levantó en su corazón. Está aterrorizado de que Joe simplemente se vaya, fuera de su vista, fuera de su vida, tal como lo hizo hace 3 años. Rápidamente persiguió a Joe para detenerlo. Jadeó y muy nervioso preguntó: Jian-He, ¿vienes a casa esta noche? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Joe lo miró con un poco de asombro. Vas a volver a casa esta noche, ¿verdad? Si no es esta noche, mañana, dime cuándo volverás. Ming lo miró profundamente. No te vayas sin decir una palabra. Dime cuándo volverás. En este momento, Ming es como un hombrecito preocupado de que su esposo lo abandone, pero él no puede controlarse a sí mismo con este pensamiento. Por el momento, su corazón todavía está en suspenso, temeroso de que Joe desaparezca y vuelva a ser destrozado. Cada minuto y cada segundo en los últimos 3 años es un tormento que no puedo olvidar de por vida. Solo cuando esta persona esté cerca de él podrá liberarse de esa desesperanza. Entonces nunca dejará ir a Joe. Incluso quería encerrar a Joe para que nadie pueda verlo. Joe quería liberarse del brazo de Ming. No lo sé. No puedes no saberlo. La voz de Ming sonó un poco profunda. Jian-He, ¿cuándo volverás a casa? Iré a recogerte. Dime. Joe se mordió los dientes. 3 días después. Ming soltó su mano y decepcionado pronunció: Está bien, te recogeré entonces. Joe dio un paso atrás, pero Ming dio un paso más cerca y simplemente presionó a Joe contra la pared y lo besó ferozmente. Alguien puede venir al corredor en cualquier momento, pero a Ming no le importa en lo más mínimo mientras continuaba besándolo con fuerza por un tiempo antes de dejarlo ir involuntariamente. Joe lo miró rápidamente, luego se volvió y se fue. Hasta que la figura de Joe desapareció, es cuando Ming recuperó su mirada, sacó su teléfono celular y llamó a casa. Hola tía Joe, estaré en casa para cenar esta noche. Prepárate para ello, no hay necesidad de esconderse más. Ming miró aturdido la pantalla del teléfono celular. Ya se había decidido.